Amigas y amigos, estamos siendo testigos de un momento verdaderamente histórico para la infraestructura y el desarrollo de nuestra nación. Durante la reciente conferencia de prensa matutina, nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, junto con el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, hicieron un anuncio que marca un antes y un después en la conectividad de México. Se presentó el programa de inversión carretera para este 2026 y los años venideros. Y no estamos hablando de cifras menores ni de promesas al aire. Estamos hablando de un esquema estratégico con participación privada y una inversión conjunta estimada en más de 397,000 millones de pesos. ¿Qué significa esto para el país? Este programa masivo de reparación, mantenimiento y construcción de nuevas carreteras tiene objetivos muy claros. No solo busca mejorar la conectividad y garantizar la seguridad vial para todos los que transitan por nuestras rutas. Su propósito es ir más allá, reducir drásticamente los tiempos de traslado para que las familias pasen menos tiempo en el tráfico y más en sus hogares, fortalecer nuestro comercio exterior y, sobre todo, convertirse en un motor innegable para la generación de miles de empleos en cada rincón del territorio nacional. Es justo y necesario recalcar una realidad. Nunca se había visto tanta inversión en caminos, puentes y carreteras en México. Esta visión de justicia social e infraestructura tiene raíces profundas. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien encendió la chispa con el exitosísimo programa de caminos artesanales, devolviéndole la dignidad a los pueblos rurales de nuestros estados, obras hechas por las propias manos de las comunidades. Hoy, ese legado no solo se protege, sino que crece. La presidenta de México toma la estafeta y continúa con paso firme el programa de pavimentación hacia las cabeceras municipales, a la par que impulsa la construcción de nuevas y modernas supercarreteras a lo largo y ancho de todo México. Es el equilibrio perfecto entre el desarrollo local y la competitividad global. Hoy, por fin, los ciudadanos podemos ver con total transparencia dónde se están invirtiendo nuestros impuestos. El dinero del pueblo se queda en obras para el pueblo. Esta realidad no tiene punto de comparación con los oscuros tiempos de los gobiernos del pasado. Esos sexenios donde el presupuesto era un botín, donde solo se pensaba en robarse todo y nos dejaban obras inconclusas o carreteras de papel. Hoy vemos maquinaria trabajando, caminos conectando pueblos que antes estaban en el olvido y obras de primer nivel que se erigen como el gran emblema de la cuarta transformación del país. Al ver estos caminos que nos unen, no cabe la menor duda. Los tiempos, para bien de todos los mexicanos, ya cambiaron. Muy buenos días a todas y todos. Todas y todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República. Buenos días, señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, secretario de Comunicaciones y Transportes Jesús Esteban. Hoy, como mencionó la presidenta, venimos a platicarles del programa de autopistas, de carreteras. Como saben, pues este programa es muy importante porque no solamente ayuda con la conectividad y mejorar la seguridad de las carreteras, pero sino también sirve para acercar más a las comunidades, para crear empleo y para así cumplir con la justicia social. Durante los últimos meses hemos estado trabajando en un programa de infraestructura y de proyectos en todo el gobierno. Hace algunas semanas estuvo aquí el secretario de Hacienda y Crédito Público, donde platicó todos los proyectos que se van a estar haciendo en las diferentes dependencias. Ya se presentó energía, se presentó la parte de Pemex, la parte de la Comisión Federal de Electricidad, se han estado presentando también los trenes, constantemente algunos temas de carreteras, y hoy venimos a platicarles un poco más a detalle qué es lo que vamos a estar haciendo durante 2026 y en los próximos años en esta materia tan importante que son las carreteras de nuestro país. Dentro de estas mesas de trabajo hemos estado haciendo un esfuerzo para ver qué podemos hacer dentro del presupuesto de la Federación y qué puede hacer la banca de desarrollo, principalmente el Fondo Nacional de Infraestructura, que es manejado por Banobras.
Y dentro de la parte del Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura, que me toca a mí ser parte, pues hemos encontrado oportunidades de inversión donde vamos a juntarnos con el sector privado a través de inversiones mixtas para mejorar las autopistas y también para crear nuevos trayectos. ¿Qué es lo que estamos buscando con este programa que vamos a hacer de la mano con el sector privado? Pues lo primero es más y mejor conectividad, reducir los tiempos de traslados, agilizar todos los trayectos que van dirigidos hacia el comercio exterior. Queremos mejorar la seguridad de todas las autopistas y estamos buscando que en todo momento estos proyectos sean responsables, no solamente con el medio ambiente, sino también con las poblaciones por las que pasan y que se pueda generar empleo, que es muy importante para el desarrollo económico de nuestro país. Tenemos ya 18 proyectos que vamos a hacer con este tipo de inversiones mixtas a través de 2 esquemas principales que les voy a detallar ahorita en las siguientes láminas. Son los MROs, que son construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, y las inversiones mixtas. Y estamos revisando 5 proyectos más que creemos que vamos a poder incluir en esta lista tan ambiciosa. Estamos estimando, nada más en estos proyectos, sin incluir lo que va a presentar el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que la inversión estimada será de más de 150,000 millones de pesos. Estamos pensando generar 177,000 empleos directos y 142,000 empleos indirectos. Y los kilómetros que vamos a construir y que vamos a ampliar también carriles son alrededor de 1,450 kilómetros. Y estamos participando principalmente en los 11 estados de la República, aunque cuando sigamos agregando más proyectos se va a seguir ampliando este programa a más estados. Y hay 2 proyectos emblemáticos que también les voy a platicar al final de la presentación, que son el Corredor del Golfo de México y también la ampliación de la Ruta 57. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Tenemos 2 esquemas donde estamos invitando al sector privado a participar. El primero es la construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, que es conocido como el CMRO. Lo importante de este contrato, primero, es que la concesión la mantiene el Fondo Nacional de Infraestructura, es decir, la concesión se queda dentro del gobierno, no hay una cesión de derechos. A partir de ahí, el Fondo Nacional de Infraestructura crea un contrato de corto o mediano plazo con alguien del sector privado, y este participante pues va a ayudar con la inversión y asume también ciertos riesgos. Los proyectos en todo momento tienen que ser autofinanciables, porque lo que no queremos es que ponga una presión en las finanzas públicas y en las metas fiscales que hemos puesto para este año y para los siguientes. Es también importante mencionar que estos proyectos tienen unos niveles muy altos de estándares de desempeño, por lo cual van a estar en muy buenas condiciones. Y en todo momento vamos a contar con un supervisor independiente para checar que el privado esté cumpliendo también con sus metas de desempeño. El segundo método que vamos a tener para poder invertir junto con el sector privado, si pasamos a esta lámina, es el modelo de inversión mixta. Aquí lo que hacemos es que la concesión que sale de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte se le da a una empresa de inversión mixta, pero en todo momento el sector público va a ser el mayoritario dueño de esta empresa. Un ejemplo de ello es que el gobierno mexicano tenga el 51% y el privado tenga el 49%. Estos proyectos también tienen que ser autofinanciables, no pueden tener una merma en las finanzas públicas. Estamos contemplando dentro de este esquema unos mecanismos de gobernanza y operación corporativa para que estén protegidos los privados que estén poniendo la inversión, porque ellos van a poner la inversión al inicio. La empresa desarrolla el proyecto de infraestructura, atendiendo todas las necesidades que nos pone la cabeza de nuestro sector, que es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, y vamos a asegurar que el sector privado, los que estén invirtiendo en este tipo de esquemas, pues puedan recuperar su inversión antes de que exista una repartición de las utilidades. Ahora, ¿cuáles son los proyectos que vamos a tener dentro de estos mecanismos? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Tenemos 11 CMROs. Ya iniciamos con 2, la conexión Libramiento-Reynosa y también en Tulancingo-Nuevo Necaxa, que estos ya están en construcción, ya si pasan por la zona verán maquinaria y verán movimientos de tierra.
Vamos a iniciar en las próximas 2-3 semanas el tramo de las Varas Platanitos. Estamos trabajando también ya para la licitación de las calles laterales de México-Querétaro, Tepalcapa, Tepoztlán, San Juan del Río Querétaro, Libramiento Noreste de Querétaro, Tihuatlán-Tuxpan, Tulancingo, Nonecaxa, etapa 2, el nuevo corredor del Golfo de México y Puebla-Catzingo. Y en la parte de inversiones mixtas, que ya tenemos 7 en puerta, es Puerto Verde en Piedras Negras, que es un cruce fronterizo. Tenemos el bypass de Tijuana-Ensenada. Estamos también por promover unas carreteras dentro de Baja California, Saltillo-Monclova, libramiento de Matehuala al entronque Puerto México, conexión urbana Saltillo-Ramos Arizpe y el puente internacional Nuevo Laredo 4 y 5. Es importante mencionar que estos dos esquemas que estamos mencionando, tanto el CMRO como la inversión mixta, se utilizaron en la administración anterior. Se utilizaron para carreteras, por ejemplo, como las Varas Compostela y Compostela-Tepic, y también se utilizaron para aeropuertos, por ejemplo, el de Puerto Escondido y también el Aeropuerto Internacional de Tepic. Entonces, no estamos utilizando mecanismos nuevos, sino lo que vamos a hacer es que estos mecanismos que creemos que funcionaron bien en la administración anterior, que no tienen los vicios de los que se utilizaban en otros gobiernos y históricamente, están bien alineados para que pueda haber participación privada y también están bien alineados para que podamos tener proyectos que realmente mejoren la conectividad de nuestro país y en todo momento cumpliendo con nuestras metas sociales. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina. Aquí brevemente tenemos 2 proyectos que creemos que son emblemáticos, se ven un poco chicas las letras, pero los vamos a compartir. Del lado izquierdo en la pantalla tenemos el corredor del Golfo de México. Este proyecto es muy importante porque lo que hace es mejorar la conectividad del centro y sur de nuestro país, también del sur-sureste, hacia la frontera, que es llegando hasta Reynosa. Entonces empieza desde la parte sur de Tamaulipas, sube hacia Ciudad Victoria y luego sigue por varios trayectos para llegar a Reynosa. Lo que vamos a hacer en este proyecto es que todos los tramos que ya existen los vamos a incrementar de 2 carriles a 4 carriles para mejorar así el tránsito que va hacia la frontera norte de nuestro país. Y del lado derecho podemos ver la Ruta 57. Esta es una de las rutas de nuestro país, de los ejes carreteros pues más importantes, no solamente para vehículos, sino también para carga. Y lo que estamos tratando de hacer es descongestionar toda la salida de la Ciudad de México que va hacia Querétaro. Y vamos a estar ampliando desde nuevos tramos carreteros y también ampliando número de carriles en algunos tramos, y vamos a pasar desde la Ciudad de México hasta Querétaro, San Luis Potosí, vamos a ir a Matehuala, de Guatemala a Saltillo, Saltillo-Monclova, y llegando así y conectando a 2 puntos fronterizos que son muy importantes, el de Nuevo Laredo, donde vamos a hacer un nuevo cruce fronterizo que es el puente Nuevo Laredo 4 y 5, es una ciudad de transformación donde creemos que hay un espacio muy importante para seguir incrementando la infraestructura fronteriza, ya que no se dan abasto los puentes actuales. Y también vamos a conectar hacia Piedras Negras, donde vamos a hacer Puerto Verde, donde es otro nuevo cruce fronterizo. Estos cruces fronterizos, lo importante también mencionar es que ya tienen el permiso del lado de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos también va a invertir en la infraestructura del lado de su territorio y así vamos a poder ayudar también a toda la mercancía y a todos los vehículos que son parte del comercio exterior o que también deciden pasar de un lado o al otro de nuestro territorio hacia Estados Unidos o viceversa. Con esto termino la presentación y le voy a pasar la palabra al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esto que les acabo de mencionar es adicional a lo que trae la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos traen un programa muy ambicioso y como pueden ver ahorita, pues los números van a detonar mucha inversión en el año 2026 hacia adelante. Gracias. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. A continuación, los avances de la infraestructura carretera. Adelante. Voy a describir los ejes prioritarios, los avances, los puentes y distribuidores viales y las autopistas. Adelante. En cuanto a ejes prioritarios, la inversión en toda la administración, 113,000 millones de pesos y casi 2,500 kilómetros. Están concluidos al día de hoy San Ignacio Tayoltita, que acabamos de
ir allá a Sinaloa, Bavispe, Nuevo Casas Grandes, en Sonora, y el circuito Tierra y Libertad. Y en proceso está Cuautla, Tlapa, Tamazunchale, Huejutla, Macuspana, Escárcega, Salina Cruz, Zihuatanejo, Toluca, Zihuataneja, Guaymas, Esperanza, Yécora, e inicia este año Ciudad Valles, Tampico. Esto es parte de los compromisos. Adelante. Y ahora, uno por uno, aquí se ve en verde los tramos que se hicieron en 2025, en color dorado los tramos que estaremos haciendo en 2026. Para 2026, 112 kilómetros, 63 en Guerrero y 49 en Puebla, con una inversión de 3.148 millones. Inicia la obra en marzo. Bueno, ya estas son algunas imágenes de la obra que se hizo el año pasado, pero también de que ya estamos arrancando. Parte de esto se licitó desde diciembre. Adelante. Tamazunchale, Huejutla, lo mismo, en verde los tramos que se hicieron el año pasado, y en dorado lo que estaremos haciendo este año, que es en Hidalgo 55 kilómetros, en San Luis Potosí 7 kilómetros, con 7 puentes en total, y inicia igual en marzo. Aquí algunas de las estructuras que ya también están en proceso. Estas ya son imágenes recientes. La siguiente, Macuspana, Escárcega, los 2 tramos del año pasado en verde, en dorado el tramo de este año de 32 kilómetros, Campeche 8 kilómetros, con una inversión de 3.500 millones. Igual estas son imágenes de los últimos días. Esa es la parte que falta para conectar completa hasta la península de Yucatán. Y con lo que presentó Jorge del Golfo de México, en Tamaulipas, prácticamente se va a permitir en 4 carriles ir desde la península de Yucatán hasta Nuevo Laredo, Reynosa, por todo el Golfo. Así es. Y para concluir todo el proyecto en diciembre de 2029. Adelante. Acá Salina Cruz y Guatanejo, los 8 puentes que hicimos el año pasado, y los 2 tramos de Huatulco a Pochutla. Para este año traemos 37 kilómetros en Oaxaca. Estaremos iniciando en marzo. Aquí algunas imágenes de los puentes que se construyeron el año pasado, donde se ampliaron. La siguiente, Toluca, Zihuatanejo, aquí con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, llegamos de Toluca a Tejupilco, y de ahí estaremos avanzando a Temazcaltepec al kilómetro 25. Son 38 kilómetros para este año. La siguiente, esta es una de las estructuras, se construyó un puente y también ahorita vamos a ver un paso a desnivel. Es un proyecto ambicioso, son 372 kilómetros. Adelante. Guaymas, Esperanza, Yécora, aquí nos apoyó la Secretaría de Marina en un primer tramo. Ahora continuaremos nosotros haciendo desde Santa Grecia a Rosario 47 kilómetros. El año pasado se hicieron 10. Y iniciamos otra vez ahora en marzo. Aquí algunas imágenes de las estructuras que hizo la Secretaría de Marina. Adelante. Ciudad Valles, Tampico, arranca este año. Iniciamos desde la cortadura a Canoas, y en total son 135 kilómetros con una inversión cercana a los 7.600 millones. De 2026 a 2029 su periodo. Inicia en abril. Adelante. En cuanto a puentes, bueno, concluidos está el puente de los Muros en Morelos, el Pérez Escobosa que acabamos de ir, y en proceso están estos que ahora veremos imágenes. Iniciaremos en 2026 Las Tunas, Barrio Quinto, Manzanillo, La Flechita, todos estos en Colima, el puente de la Universidad del Estado de Morelos, en Morelos, Avenida Colosio en Nayarit, Coatzacoalcos 3 y el Castillo Corregidora en Querétaro. La siguiente. Aquí algunas imágenes, el Nichupté ya están todas las losas coladas, estamos armando parapetos, asfaltando, y haremos pruebas de carga en todo el tramo, y una vez que concluyamos nuestras pruebas estaremos abriendo la circulación. Calculamos que esto sucederá ya en abril. Como ven, pues de la última vez que les reporté ya está completamente concluida la estructura.
Entonces, pues sigue avanzando. La siguiente es el rizo de oro, que como les he descrito es complejo, su sistema es de mucho cuidado. Y vamos avanzando. Aquí tenemos, ya nada más nos faltan 11 dovelas, son 5 de cada lado y la central, y pues va muy bien, va avanzando en orden, con mucha seguridad. La siguiente, Pérez Escobosa, que ya se abrió la circulación, estuvimos allí en Mazatlán. Sí, y desde el 13 de febrero se construyó en 6 meses. Estaba programado para acabarse en julio de este año. Casi todos los puentes que estoy describiendo iniciaron en agosto del año pasado, entre julio y agosto del año pasado. La siguiente. Este puente también es el paso a desnivel en Los Cabos. Como ven, ya tiene losas, estamos a unas semanas de concluirlo. Es un paso a desnivel importante. Ahorita van a ver arriba los pasos de la glorieta, esos ya están terminados. Entonces lo único que nos falta es la parte inferior, y en las próximas semanas estaremos terminando. Igual estamos adelantados 3 meses con respecto a programa. La siguiente. El puente de Alameda Oriente, que está avanzando, se termina el primer tramo, el primer puente en octubre, y estará terminando el otro puente en octubre de 2027, porque recuerden que hay que demolerlo y reconstruirlo. Entonces pues nos llevó un poco más de tiempo, pero va avanzando conforme a programa. La siguiente. Y aquí también nos encargó la presidenta atender todos los camellones centrales, y vamos a hacer una regeneración de todo ese tramo del Periférico Oriente. Amado Nervo va bien, igual estaba programado para agosto, Nayarit, septiembre, en Nayarit, en Nayarit y Jalisco. Es el cruce de Nayarit a Jalisco, de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que hoy es un atascadero tremendo. Es una de las zonas turísticas del país que más está creciendo. Y entonces ahora va a haber un puente que permita desde el aeropuerto de Puerto Vallarta llegar mucho más rápido al nuevo Nayarit. Así es. Ya como ven, la estructura, sobre todo en las zonas donde pasa el río, está concluidos los apoyos. Nos faltan poner las traves centrales, pero también se va a adelantar su fecha de conclusión. La siguiente, el distribuidor Santana Chautempan. Aquí se agregó un entreeje más en Tlaxcala, y tenemos como fecha de conclusión julio de 2026. Como ven, ya prácticamente es montaje de traves y colado de losas. La siguiente. En Veracruz, el acceso al puerto, que ya este mes abrimos uno de los cuerpos. Ahorita ya se está trabajando en el parapeto de un lado, porque del otro lado va un muro divisorio, y estamos saliendo ya de cimentaciones del segundo cuerpo. Debe de estar terminándose en junio de este año. La siguiente. Arco Norte en Colima. También para marzo de 2026 estaremos terminando. Como ven, ya uno de los cuerpos está a nivel de losa, y el otro estamos terminando montaje de traves. La siguiente. Arco Sur en Colima, para terminarlo en abril. Igual son 2 cuerpos, y como ven, pues está inclusive más adelantado que el de Arco Norte. Acá Las Trancas, que son estos puentes que en Colima son resultado de daños por un huracán, y que se están reconstruyendo, más bien haciendo nuevos. Estará terminado en abril. La siguiente, el Chical en Colima, también para marzo de 2026, puente de 736 metros lineales. Este mes lo estamos terminando. Ya como ven, faltan nada más los terraplenes de los extremos. La siguiente. En cuanto a puentes para 2026, Las Tunas en Colima, puente Barrio Quinto en Colima, que es una trenza, puente Manzanillo en Colima, puente La Flechita en Colima, puente de la Universidad del Estado de Morelos, Autónoma del Estado de Morelos, en Morelos, Avenida Colosio,
Y Puente Coatzacoalcos en Veracruz, que es ya la decisión es el atirantado. Colosio, Nayarit. Nayarit. Ese puente es para cruzar la vía del tren en Tepic, que pasa por en medio de la ciudad y entonces va a permitir que los autos puedan librar la vía del tren. La siguiente. Coatzacoalcos 3 es para llegar directo al puerto. Ese es miren qué bonito es el diseño de ese puente. Sí. Y finalmente, Corregidora en Querétaro. La siguiente. En cuanto a autopistas, la inversión será de 120,000 millones y son cerca de 980 kilómetros. Ahorita pasamos a la siguiente para que vean una por una. Pátzcuaro-Uruapan, que recientemente la presidenta la visitó y ya está abierta, se concluyó hace unas semanas. La siguiente, Zitácuaro-Marabatío, inició en 2020, estaremos terminando en diciembre de 2026. Básicamente falta concluir los entronques y algunos kilómetros que están todavía a nivel de terracería. La siguiente, Uruapan Nueva Italia, esa si bien inicia desde 2023, en realidad… Estas ya son parte del Plan Michoacán, estas nuevas. Y está iniciando, como ven, apenas se arrancaron las terracerías este año y estará terminado en diciembre de 2026, atendiendo la instrucción de acelerar la obra por el Plan por la Paz en Michoacán. Aquí inclusive se ve la carretera en malas condiciones. Parte de los trabajos es rehabilitar completa la carretera existente. La siguiente, Armería Manzanillo, de 52 kilómetros, ya tenemos 18 concluidos y se está avanzando en las estructuras. Ahí el puente Tepalcates es el que se nos va hasta diciembre, pero el resto estará abriéndose por etapas durante el año. La siguiente, Libramiento Lagos de Morelos, estará terminándose en diciembre de 2027, son 25 kilómetros. Si bien viene desde 2020, en realidad arranca en este año. La siguiente, Atizapán-Atlacomulco, inició desde 2016, esperamos terminar ya en julio de 2027. Este es un lanzado de una estructura que se hizo hace unas semanas. Ya tenemos 24 kilómetros concluidos. Hay un tema de liberación de derecho de vía y ya se logró pasar, entonces se está avanzando muy rápido. La siguiente, La Mancha Laguna Verde. También nos tocó arrancarlo, sin embargo viene de hace años y ya llevamos 4 kilómetros concluidos. La siguiente, La Pitaya Libramiento Oriente, estos vienen también de julio de 2024 y estaríamos concluyendo en febrero de 2028. La siguiente, Uruapan Zamora, parte del programa Michoacán, va de abril de 2026 a abril de 2029. Ahorita estamos en trabajos de liberación de derecho de vía. La siguiente, Ramal Uruapan, ya… Nos lo pidieron mucho en Uruapan, ahora con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, porque va ¿cómo se llama esta carretera? Siglo XXI. Siglo XXI, ¿no? Sí. Y no llega hasta Uruapan, hasta la ciudad. Entonces nos pidieron que se pudiera hacer este ramal. Y en esta ya iniciaron preliminares, ya se tiene el trazo definido y esperamos terminar en mayo de 2027. Adelante. En Arco Norte de San Juan del Río, esta sale del Arco Norte, la 40, y llega hasta la 57D. Este va a ser una vía alterna que también ayuda e interconecta con las obras que mencionó Jorge Mendoza. La siguiente, La Pitaya Libramiento Noreste de Querétaro. Aquí igual queda la 57, que es la libre, y esta es el equivalente a la continuación de la 57D, que es la de cuota. Inicia en julio de 2026 y estaría terminándose en junio de 2029. La siguiente,
Sonoita-Puerto Peñasco, que son 88 kilómetros y inicia en abril y se terminaría en un año. La siguiente, Lázaro Cárdenas Nueva Italia, que ya iniciamos también con Despalmes, son 146 kilómetros, va de febrero de 2026 a febrero de 2029 en Michoacán. La siguiente, Cuauhtémoc-Osiris en Zacatecas, es parte de la carretera 45D y de 2 va a pasar a 4 carriles. Empezaríamos julio de 2026. Zacatecas te faltó. Poner que Zacatecas. Me faltó. Sí. La siguiente. Y finalmente, como resumen, la inversión tanto de Banobras como de Secretaría de Infraestructura da 397,000 millones. Son cerca de 5,000 kilómetros de modernización o construcción nueva de carreteras y autopistas y la intervención en 21 puentes. Y esto no incluye el programa Lázaro Cárdenas, ni todos los puentes que se han reconstruido, ni todo lo del oriente del Estado de México, que son 18 puentes. Y la repavimentación, que va aparte. Y pues sí, y además está toda la conservación. Y ahora traemos también un video del bachetón. Nada más para cerrar el bachetón. ¿Ya iniciaron este año? Ya desde enero se ha arrancado. Recuerden que son ¿cuántos kilómetros de repavimentación? Para este año son cerca de 18,000 kilómetros de repavimentación. Y de bacheo, que ya iniciaron en todas las carreteras federales del país, que es la gran demanda de todos. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle sobre el tema. Hace unos minutos el director de Banobras expuso que van a ampliar, o bueno, van a hacer obras de Tepalcapa a Tepotzotlán, que es la salida justamente hacia Querétaro, y que está saturada por tráilers y por todos estos centros logísticos. Concretamente, ¿qué obras se van a hacer ahí? Jorge, ¿quieres comentar? Y también aprovechar y preguntar si las autopistas que serán concesionadas van a tener algún tope en la cuota, porque existe, por ejemplo, la Chamapa Lechería, que es de las más caras incluso del mundo. No son concesionadas, es un esquema distinto. La concesión nunca se suelta. El gobierno sigue siendo propietario, o el Estado mexicano sigue siendo propietario de la carretera. Se invierte por parte del privado, recupera su inversión y nunca se suelta la concesión. Eso da mucha fortaleza. Y además no se presta a los rescates carreteros que hubo en su momento, porque finalmente todo el riesgo lo corren ellos y queda perfectamente establecido esa condición. Y la cuota es principalmente para transporte de carga, en la mayoría de los planteamientos que estamos haciendo de inversiones mixtas. En algunos lugares sí hay, porque son supercarreteras, pero en efecto pues con cuotas accesibles. Adelante, Jorge. Sí, pues bueno, la verdad es que, como dijo la presidenta, lo que estamos buscando es que estas nuevas autopistas formen parte del Fondo Nacional de Infraestructura. Aquí lo bueno es que las concesiones se quedan dentro del gobierno mexicano. Los recursos que se obtienen de estas autopistas se utilizan en primera medida para pagar la inversión y después se utilizan para generar más proyectos, como lo estamos haciendo hoy en día, ¿no? Tenemos muchos proyectos que yo mencioné, preguntaba sobre los de Querétaro, por ejemplo… Tepalcapa, Tepotzotlán concretamente, perdón. El de es una ampliación de 10 a 12 carriles con calles laterales. Estamos esperando una inversión de alrededor de 15,000 millones de pesos, incluye más los derechos de vía. Estamos esperando una ejecución de alrededor de 30 meses. Estamos esperando también 800 empleos directos, 1,200 indirectos. Aquí la verdad es que tenemos un aforo muy amplio. Estamos estimando como 210,000 vehículos diarios, lo que hace una necesidad inmediata de poder ampliar esta autopista.
Y pues algunas de las justificaciones de este proyecto, lo primero es vamos a descongestionar la zona industrial de Querétaro, vamos a incrementar la capacidad en la vía para separar los vehículos de carga, sobre todo los de corto itinerario con los de largo itinerario, para poder diferenciar entre ellos, y vamos a mejorar toda la conexión comercial del centro con el norte del país, como lo mencioné. Esto es una de las salidas principales de la zona metropolitana de la Ciudad de México hacia el norte. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos haciendo es ampliando el número de carriles y vamos a modernizar también pues las calles laterales y las casetas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Vamos a... Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Notición Redes. Preguntar sobre esta infraestructura que se ha presentado, el avance de puentes de carreteras, todo esto que se ha informado, es bastante todo lo que se ha ilustrado, incluso los adelantos. ¿Se tiene cuantificado cuál es la importancia de esta infraestructura? Es decir, ¿cómo es medible el impacto hacia el país? Pues es empleo, sería lo primero durante su construcción. Al disminuir los tiempos de traslado, por ejemplo, de las mercancías, de las personas, pues es obvio, ¿no? En vez de hacer a veces 4 horas, se hacen de aquí a Querétaro porque está muy llena la carretera. Al ampliar la carretera a Querétaro, pues entonces van a ser 2 horas y media o 3, y te vas a ahorrar 1 hora como persona. Si vas a trabajar, pues esa hora la dedicas a trabajar. Si vas a estar con tu familia, con tu familia. Pero en las mercancías, o sea, los tractocamiones que llevan mercancías, pues imagínense lo que se ahorran. Si en vez de hacer a Nuevo Laredo, ¿cuánto se hace a Nuevo Laredo? ¿15 horas? A ver, vele ahí en tu Google Maps cuánto se hace de aquí a Nuevo Laredo. 15 horas. Bueno, que se haga porque está muy llena toda la 57, 25 horas, porque ya hubo un accidente aquí, porque ya hubo un problema aquí, porque ya se atoró en tal lugar. Pues al ampliarla y hacer algunos carriles exclusivos para tractocamiones, pues entonces imagínense lo que se ahorra una empresa. Se ahorra gasolina, se ahorra combustible, se ahorra tiempos de llevar la mercancía de un lugar a otro. Entonces, obviamente impacta en el desarrollo económico. En algunos lugares donde son carreteras más pequeñas, por ejemplo, Bavispe, Casas Grandes, que es una carretera de 2 vías, o sea, de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta, esa carretera no existía. Es una nueva carretera. Entonces la gente se puede comunicar de mejor manera de esta parte de Sonora a Chihuahua. Incluso de Guaymas, por ejemplo, en este momento, pues tenías que irte hasta el norte para poder cruzar a Ciudad Juárez. Ahora ya vas a poder cortar por esa carretera para poder llegar a Ciudad Juárez. Entonces, ayudas a la población que vive en Bavispe y en los municipios aledaños, y también a Durango, a Chihuahua, perdón, dije Durango, Chihuahua es, Nuevo Casas Grandes es Chihuahua, y a la gente que vive en Chihuahua, en Nuevo Casas Grandes y en la zona de la sierra, de esa parte. Hay otras carreteras también, por ejemplo, la que se va a hacer en la Huasteca, que va a conectar de mejor manera a la Huasteca, pues vas a comunicar poblaciones que hoy no están comunicadas. La que se está haciendo por la Mixteca Poblana, pues esa era una mini carretera. Entonces ahora la Mixteca Poblana va a poder estar conectada. Entonces incluso poblados pequeños, para trasladar sus mercancías, pues ahora si hacemos un camino artesanal y luego la conexión a la nueva carretera, pues entonces en menos tiempo puedes llevar tus mercancías. Disminuye pobreza, desigualdades, mejora la calidad de vida y conecta al país, además de los empleos que se generan. Gracias, presidenta. Cerramos, vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y todos. La reforma electoral, como otras iniciativas de reforma presentadas,
ha sido blanco de mentiras por parte de medios de información, comentaristas y usuarios de redes sociales. Con falsedades quisieron impedir que los trabajadores de aplicaciones tuvieran seguridad social. Con noticias falsas intentaron detener la reducción de la jornada laboral y ahora hay quienes se oponen, por ejemplo, a que se reduzcan el gasto en las elecciones. Por otro lado, a pesar de que en diversas ocasiones las autoridades de la FIFA han reiterado su confianza en el Gobierno de México para la realización del Mundial, a pesar de que aquí se presentó el trofeo, todavía hay quienes promueven falsedades sobre este evento. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. La supuesta censura de las redes sociales con la reforma electoral, la presunta cancelación de México como sede de la Copa del Mundo 2026 y un supuesto hackeo al SAT son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La reforma electoral permitirá al gobierno censurar y eliminar contenido que considere falso. Temas de censura a medios, esto que dice Pablo Gómez, de que se van a castigar las mentiras o los fake news. ¿Quién lo va a castigar o cómo? ¿Y quién va a decir, oye, esto es verdad, esto es mentira? Ellos van a ser un órgano censor. Ya también se está tocando el tema de la censura en distintas plataformas y redes sociales, que el INE tenga la capacidad de incluso bajar cualquier cosa de redes si es que creen que es información falsa, pero ¿quién va a evaluar eso, no? ¡Mentira! La reforma no faculta al Gobierno de México ni al Instituto Nacional Electoral para censurar redes sociales. El objetivo es otorgar facultades al INE para detectar y eliminar bots en campañas electorales, no para restringir la libertad de expresión ciudadana. 2. La reforma electoral abre la puerta al financiamiento ilícito en los partidos. La reforma electoral de la presidenta sí permite el financiamiento oscuro de los candidatos. Al restar se abre la posibilidad del financiamiento ilícito y sobre todo se le resta competitividad a los partidos minoritarios. ¡Mentira! La reforma obliga a que todos los recursos pasen por el sistema financiero. Se prohíben las aportaciones en efectivo y se otorga al INE acceso total y oportuno a las operaciones bancarias de candidatos para una fiscalización en tiempo real. 3. La reforma busca eliminar a los plurinominales para aniquilar a la oposición. Es la primera vez en la historia que hay una reforma electoral que no pide la oposición para emparejar la cancha en la competencia con el gobierno, sino que la quiere el gobierno para que la cancha esté todavía más dispareja y que cuando empiece el partido ya vaya ganando 2-0. Es una reforma para que Morena se quede con todo. ¡Mentira! La representación proporcional se mantiene. El cambio propuesto es que la ciudadanía elija directamente quienes integran las listas plurinominales. Lo que elimina son las listas de candidatos plurinominales controladas exclusivamente por las cúpulas de los partidos políticos. 4. El gobierno busca apoderarse de los órganos electorales. Alertan que se trata de una manzana envenenada para que el gobierno se apodere de órganos electorales. ¡Mentira! La reforma no modifica la estructura de mando para someterla al Ejecutivo. El objetivo es la eficiencia presupuestaria, reducir el costo de las elecciones en un 25%, eliminando la duplicidad de funciones entre el INE y los organismos electorales locales, manteniendo siempre su autonomía constitucional. 5. La FIFA eliminará a México como sede del Mundial 2026. La FIFA puso a Sheinbaum contra las cuerdas. ¿Podría quedarse México sin Mundial? ¡Mentira! El representante de la FIFA, Gianni Infantino, ratificó que la organización avanza con éxito y calificó los preparativos en México como espectaculares. Los trabajos de coordinación internacional y consular continúan intensificándose según el calendario previsto. Tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades y que estamos convencidos que todo se va a pasar de la mejor manera posible. 6. Un hacker robó millones de registros de la base de datos del SAT. Total se sustrajeron 150 gigabytes de datos del gobierno mexicano, incluidos documentos vinculados a 195 millones de registros de contribuyentes, además de padrones electorales, credenciales de empleados públicos y archivos del registro civil. O sea, sugiere que fueron hackeados el INE y el SAT. Hackeo de película al INE, al SAT y a gobiernos estatales. Los datos de millones de mexicanos están vulnerables. ¡Mentira! Tras activar protocolos de ciberseguridad, el Servicio de Administración Tributaria confirmó que no existen accesos ilegítimos ni comportamientos anómalos en sus sistemas.
La integridad de la información tributaria se mantiene intacta, bajo monitoreo constante. 7. 300,000 Oxxos quemados luego de la detención de Nemesio N. Quemaron camiones, quemaron Oxxos. 200. ¿Cuántos Oxxos? Tú escribes hoy de más de 1 millón de establecimientos. Tú, Así es. Si te leyera Acerobot, sería menos ignorante en tus mesas. Ahí sí te Tú tendrías tienes que datos. disculpar, Arturo Ávila. Oye, ¿cuántos decían el Oxxo? 300,000 Oxxos. ¡Mentira! En México solo hay 24,000 tiendas Oxxo, no 300,000. Además, FEMSA reportó daños físicos en 200 tiendas y el cierre preventivo en 6,000. Muchas gracias, presidenta. Gracias, buen día. Buen día.